Pero tú, ¿cómo viste estos anuncios que hizo el presidente López Obrador con respecto a el aumento del salario y también todo lo que dijo con respecto a la reforma educativa que se aprobó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Y bueno, que le decían reforma educativa, pero realmente pues era una reforma de corte exclusivamente laboral, Beth. A mí me parece que justamente algo que ha caracterizado a la Cuarta Transformación es esta apuesta por lo público, ¿no? Por reivindicar lo público, por hacer accesible todos los derechos que pues deberían de ser eso, ¿no? Derechos y que se garanticen, al contrario de como habían hecho los gobiernos neoliberales que convertían todos derechos en mercancías, ¿no? Hablando de salud, de educación, de todas las obras que se tenían incluso en el sector energético, en el sector de movilidad, todo lo privatizaron, ¿no? Y ahora lo que vemos pues es que López Obrador, una característica de su gobierno es que se lo regresa a la gente, ¿no? Todas estas cosas, y lo mismo ha hecho con los salarios, ¿no? Ya hablábamos un poco también de esto a principios del mes respecto a los derechos que se han dado a las y los trabajadores, y bueno, ahora pues incluso es también muy emblemático hablar de lo perteneciente a las y los maestros, ¿no? Que yo creo que los maestros y las maestras pues han sido una parte fundamental, una pieza clave en la vida de todas y de todos, ¿no? Porque todos hemos tenido maestros que nos ayudan en esta parte de la formación, que nos motivan, que nos inspiran. La verdad es que me parece una figura bastante importante en la vida de todas y de todos. Y pues me parece que se logra un poco de esta justicia social al también incrementarles este 8.2% que va a lograr que las y los trabajadores de la educación, no solo las y los maestros, sino todos quienes trabajan en este sector tan importante, pues perciban al menos 16,000 pesos al mes y de ahí pues para arriba, ¿no? Es como el tope mínimo, me parece muy simbólico. Y también, sobre todo, pues que hay que tener memoria histórica para no olvidar lo que estaban haciendo antes, ¿no? Incluso también López Obrador ha recordado varias veces cómo antes pasaban las reformas, pues casi que era por unanimidad, ¿no? Nadie decía nada, pero ahí sí, pues los medios no se quejaban de que no hubiera esta parcialidad, incluso se les daban estos moches que pues realmente no eran sobornos, porque realmente pues acababan votando como ellos pensaban, ¿no? Que era privatizar todo. Y bueno, aquí tenemos a nuestro emblemático privatizador, Claudio X González. Vamos a ver este video que el presidente retomó ayer en la mañanera y sobre todo pues hacer esta memoria de lo que estaban haciendo los conservadores y privatizadores y que la Cuarta Transformación llegó a terminar. No más fintas, Aurelio, goles. Ah, bueno, eso. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir. Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Pues, bueno, ¿cómo pues, ves? Terrible, de verdad, ver a este personaje tan oscuro, Claudio X González, opinando abiertamente y adjudicándose abiertamente, porque bueno, este video es un poco más largo, aquí les pasamos esta parte donde pues criminaliza y agrede y además insulta a las profesoras y los profesores organizados que en aquel momento pues estaban pidiendo mejores condiciones laborales, ¿no?
Pero además este video nos muestra cómo pues Claudio X González durante varios sexenios, ¿no? Con Salinas, con Enrique Peña Nieto, con varios presidentes de la República, pues era uno de los principales artífices. O sea, realmente quien hace la reforma educativa, bueno, la reforma laboral a la cual llaman educativa es Claudio X González, y lo dice abiertamente, ¿no? Y dice, yo estuve ahí cuando se estuvo operando la reforma educativa, y además fue una reforma que se sacó gracias a que se les escapó el Chapo, ¿no? O sea, lo que él dice es, se les escapa el Chapo, pierde legitimidad el gobierno de Enrique Peña Nieto, y entonces, ¿qué deciden hacer? Por un lado, la detención masiva de policías, ¿no? Un autoritarismo brutal que se vivió en aquel momento, y bueno, instaurar la reforma educativa, que bueno, pues lo que hacía era básicamente eliminar cualquier sentido mínimo de comprensión a lo que se estaba viviendo con las pésimas condiciones laborales de los profesores, a las diferencias que se tienen a nivel rural que a nivel urbano, ¿no? Que buscaba pues centralizar el tema de la evaluación de la educación, que proponía que iba a haber una educación de primer nivel con evaluaciones a todos los profesores para ver pues cómo se estaban formando, cómo estaban enseñando pues las distintas materias a los estudiantes, y bueno, habían prometido 1 millón y tanto de profesores evaluados, y bueno, me parece que al final llegaron algo así como a 150,000 profesores. Entonces, pues realmente vimos un chasco brutal de lo que se estaba viendo. No hubo tampoco un interés de ver las faltas que hacían de mantenimiento de infraestructura en los planteles, ¿no? Sino que exclusivamente, ¿no? Donde vieron que podían generar negocio a partir de vender ciertos artículos, etcétera. Eso fue a lo que se dedicaron de hacer con el tema de la educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, realmente yo veo muy escandaloso, ¿no? Que se haya hecho, bueno, que se haya publicado este video, que ahora lo estemos retomando y lo pongamos en su justa dimensión. Creo que en aquellos momentos pues, podíamos ver un video como estos y la gente pues ya sabía, ¿no? Que había empresarios y había intereses privados, ¿no? Llevando la política pública, remarco, ¿no? De este país. Y bueno, pues ahora que vemos que empieza a haber con el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Una dignificación de los gobiernos, un sentido de regresar a la importancia de lo público, a regresar a la importancia de derechos fundamentales como la educación, como la salud, como el derecho a la justicia, por ejemplo, ¿no? Pues ya vemos que este tipo de personajes pues ya no caben, ¿no? Creo que también nos explica mucho este tipo de videos, cómo pues ellos siguen teniendo un interés muy importante en regresar a gobernar desde atrás a los gobiernos, y bueno, que en ese sentido se ve, ¿no? La campaña que ha hecho ahora Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en contra de los hijos, por ejemplo, el presidente López Obrador, y bueno, pues toda esta serie de investigaciones que buscan nada más pues tener una agenda política para poder deponer pues al presidente López Obrador, que fue quien les quitó la posibilidad de incidir con sus intereses en las políticas públicas y las leyes mexicanas.